Hola a todos, vamos a continuar con la segunda parte de la unidad temática 7, transporte en interfase. Y seguimos con el problema número 3. En este problema vamos a ver 3 ejemplos típicos para la aplicación del concepto de radio hidráulico, la cual, obviamente haciendo uso de la geometría básica, se puede hacer extensiva a un sinfín de aplicaciones, ¿sí? Acá solamente vemos los 3 ejemplos más difundidos o los 3 ejemplos típicos, pero tengan en cuenta que el concepto de radio hidráulico es un concepto que se usa muchísimo para el cálculo, sobre todo de instalaciones civiles asociadas a ductos y canales, ¿sí? Y que obviamente, digamos, es un ejemplo de aplicación o sea, se puede usar en las aplicaciones de las funciones que estuvimos viendo, como la ecuación de Fanning, y hay aplicaciones para el cálculo del factor de fricción. Este problema nos pide calcular la caída de presión por unidad de longitud cuando se transporta agua, ¿sí? Asumiendo las propiedades físicas constantes que ya conocemos, con un caudal de 360 metros cúbicos hora, y una determinada velocidad media. Nos indica considerar tubo liso en todos los casos, y las secciones de flujo son digamos, tres opciones distintas. Primero, la típica, un tubo de sección circular, luego un tubo de sección cuadrada y finalmente una corona circular, cuyo radio interno es igual al correspondiente al caso A. Empezamos por el primer caso, la tubería de sección circular. Nos pide calcular la caída de presión, por eso está indicada en color rojo. No tenemos el diámetro tampoco, con lo cual nos está faltando una variable más en la ecuación de Fanning, porque tenemos 2 incógnitas, ¿sí? Pero al ser conocido el caudal, puedo calcular fácilmente el diámetro a partir del dato del caudal, ¿sí? El diámetro de la sección circular ahora ya lo conozco. Con el diámetro tengo todos los datos para calcular el número de Reynolds, y sabiendo que es tubo liso, puedo entrar al diagrama de Moody para calcular el factor de fricción. Ahora sí, tengo todos los datos que necesitaba en la ecuación de Fanning para poder calcular la caída de presión por unidad de longitud, ¿sí? En este ejemplo, no había demasiada dificultad. Ahora bien, los conductos de los incisos B y C son conductos no cilíndricos, con lo cual hay que definir el radio hidráulico para cada caso. Ustedes ya habrán visto cuando estudiaron los contenidos conceptuales que se puede definir un número de Reynolds genérico en función del radio hidráulico, así como la ecuación de Fanning se puede expresar también en función del radio hidráulico, en lugar de hacerlo para un conducto cilíndrico. Esto hace que el número de Reynolds y la ecuación de Fanning se puedan aplicar de manera más general a conductos que no sean cilíndricos. De ahí, digamos, la riqueza, por decirlo de alguna manera, del concepto de radio hidráulico, ¿sí? Me permite aplicar funciones que fueron desarrolladas
para flujo en conducto cilíndrico solamente para prácticamente flujo a través de cualquier tipo de sección. Este que vamos a ver primero es el conducto de sección cuadrada, de lado L, ¿sí? Recuerden que la definición de radio hidráulico viene dada por un cociente entre el área de flujo y el perímetro mojado. El área de flujo, fíjense que si el tubo es de sección cuadrada, el área de flujo es L por L cuadrado, ¿sí? Mientras que el perímetro mojado es el perímetro que está en contacto con el fluido. Como acá el ducto está lleno, porque no dice lo contrario, el perímetro mojado será L más L más L más L. Es decir, 4L. ¿Sí? Simplificando, obviamente, el radio hidráulico queda expresado por la cuarta parte del lado. ¿Sí? Entonces, llevando esta definición de radio hidráulico a la ecuación de Fanning y a la definición del número de Reynolds en función de RH, tengo las expresiones para el número de Reynolds y para la ecuación de Fanning para este tipo de conducciones. Obviamente acá nos está faltando el factor de fricción, que lo tengo que sacar del diagrama de Moody, y encontrar el valor del lado del cuadrado. Como el caudal es dato y el lado se utiliza en el cálculo de la sección de flujo, puedo despejar el valor del lado de la sección cuadrada de la ecuación de continuidad, ¿sí? Y de esa manera encontrar el valor de L. Ahora sí puedo calcular el Reynolds y con el Reynolds, y sabiendo que es tubería lisa, entrar en el diagrama de Moody y calcular el factor de fricción. Y ahora sí tengo todos los datos para volver a la ecuación de Fanning y calcular la caída de presión por unidad de longitud, ¿sí? Finalmente nos encontramos con el último caso, otra vez, tenemos un conducto no cilíndrico, en este caso es una corona circular. Recordemos que el diámetro interno nos decía que era igual al diámetro del ducto cilíndrico definido en el caso A, ¿sí? Con lo cual nos está quedando pendiente averiguar el diámetro externo. Para poder saber la forma que tendrán las funciones del número de Reynolds y de la ecuación de Fanning, otra vez tenemos que recurrir al concepto de radio hidráulico. Como el radio hidráulico es el cociente entre el área de flujo y el perímetro mojado, otra vez hacemos ese análisis. El área de flujo es claramente la sección de la corona circular. Es todo lo que ustedes ven en gris, ¿sí? Esa es el área de flujo. Vamos a ver, no tengo color gris. Vamos a ponerlo en celestito. Todo esto que ustedes ven en color gris, que yo estoy pintando en celeste, es el área de flujo. Podemos decir, es el área del círculo exterior menos el área del círculo interior, ¿sí? Es esta función acá. Y el perímetro mojado lo vamos a indicar con un color rosita.
El perímetro que está en contacto con el fluido es el perímetro del círculo, del círculo interno, y el perímetro interior de la tubería externa, ¿sí? Es decir, el perímetro perímetro de la tubería externa es pi por el diámetro externo. Y el perímetro de la tubería interna es pi por el diámetro interno. Entonces, el perímetro mojado viene dada por la suma de ambos perímetros, ¿sí? O por la suma del perímetro de cada tubería, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros simbolizamos como DI en realidad es el diámetro externo de la tubería interna. Y lo que nosotros simbolizamos como DE es el diámetro interno de la tubería externa. Entonces, tengan presente, fíjense que el perímetro mojado es la suma del perímetro que está en contacto con el fluido, ¿sí? Acá la corona circular está llena y por ende el fluido está en contacto con la parte externa de toda la tubería interior y con toda la parte interna de la tubería exterior. Por eso se suman, ¿sí? Finalmente, fíjense que la función para el radio hidráulico es un poco más compleja o tiene más variables dando vuelta que las que veníamos viendo hasta recién. De la misma manera que veníamos trabajando, se introducen en la ecuación de definición del número de Reynolds y en la ecuación de Fanning, ¿sí? Se introduce el valor del radio hidráulico. Y ahí están algunos factores numéricos que se simplifican. Nuevamente acá, como antes, siempre hay algún dato que nos queda por buscar. En este caso es el diámetro interno de la tubería externa, y como el diámetro interno, el diámetro externo de la tubería interna, o sea, el que estamos simbolizando con DI, es dato, y también es dato el caudal, a partir de la ecuación de continuidad podemos despejar este valor que nos está faltando. Calcular el número de Reynolds, entrar al diagrama de Moody, calcular el factor de fricción y ya con el valor del factor de fricción que busqué en el diagrama de Moody, puedo calcular con la ecuación de Fanning la caída de presión por unidad de longitud, ¿sí? Con este último inciso damos por terminado este problema 3, que en sí el objeto que tiene es poder ver la aplicación del concepto de radio hidráulico a distintos sistemas de flujo. No es taxativo solo de estos sistemas, se puede aplicar a una cantidad innumerable de ejemplos, que de hecho se usa muchísimo en obras civiles, este concepto. Para el próximo problema ya nos separamos un poco del flujo confinado en conductos para tocar otra parte del transporte en interfase, o la otra parte también que es muy importante directamente, que es el flujo alrededor de objetos sumergidos, ¿sí? Ahora ya el fluido no está confinado dentro del sólido, sino que el fluido rodea al sólido en su flujo. En este problema mostramos un ejemplo bastante típico que nos permite abordar distintos conceptos de los que ustedes estuvieron viendo, y en la ejercitación propuesta hay algunos más que nos permiten integrar un poco los conceptos que ustedes estuvieron viendo a lo largo de toda esta primera parte de la unidad 7.
Este problema nos indica que nos da, digamos, el dato de una esfera hueca con un determinado diámetro y masa, la cual cae en un líquido con una determinada velocidad límite de sedimentación. También nos da la densidad del líquido y nos pide, calcular o determinar la fuerza resistente, el coeficiente de rozamiento y la viscosidad del líquido. Acá, como les decía, vamos a usar los conceptos que ustedes ya estuvieron viendo y ustedes definieron. Si ustedes por ahí necesitan revisar el origen de estas relaciones, consulten la bibliografía y las notas, ¿sí? Fíjense que nosotros acá explicitamos un pequeño esquema donde están algunas dimensiones y datos del sólido que estamos tratando, cuáles son las fuerzas a las que está sometida, lo cual, digamos, como la esfera desciende con una velocidad límite de sedimentación que es constante, nos permite aplicar un balance de fuerzas, ¿sí? Al ser la velocidad límite de sedimentación constante, el sólido está en equilibrio. Entonces, la suma de la fuerza resistente y el empuje es igual al peso de la esfera, ¿sí? Que es lo que explicitamos en este balance de fuerzas acá. El sólido está en equilibrio. De acá podemos despejar este valor que nos interesa, que es el de la fuerza resistente. Y acá simplemente, haciendo uso del principio de Arquímedes, podemos expresar el peso y el empuje en función de las dimensiones de la esfera y de las propiedades físicas del sólido y del fluido. ¿Sí? Esto es un poco repasar algo que ustedes ya habían visto años anteriores, sobre todo en Física 1, ¿sí? Es decir, la fuerza resistente la puedo obtener simplemente de un balance de fuerzas porque son todos datos que ya tengo. Nos pide calcular el factor de fricción a continuación. Fíjense que para el cálculo del factor de fricción, gracias a la definición del factor de fricción para flujo alrededor de objetos sumergidos, necesito el valor que calculé antes de la fuerza resistente. Repasamos un poco, digamos, los conceptos que se usan en la definición del factor de fricción, que son la energía cinética por unidad de volumen y el área proyectada, ¿sí? En particular, para la esfera de radio R, no es más que, el área proyectada no es más que un círculo, ¿sí? Que tiene obviamente el mismo radio que la esfera. Entonces, reemplazando el valor de la fuerza resistente F sub K por el valor que habíamos obtenido anteriormente, la energía cinética por unidad de volumen la reemplazamos por el valor que corresponde y el área proyectada la reemplazamos por el área del círculo y simplificamos, llegamos a obtener la expresión del factor de fricción. ¿Sí? Fíjense que la fuerza resistente tiene algunos factores como pi, el radio, que después se simplifican, ¿sí? Por eso no es exactamente el círculo celeste que yo les marqué, sino que esta es ya la expresión simplificada. Finalmente nos pide calcular la viscosidad del líquido. Ustedes habrán visto que para el flujo alrededor de objetos sumergidos tenemos una gráfica
que conceptualmente es similar al diagrama de Moody porque nos permite, digamos, observar la variación del factor de fricción en función del número de Reynolds. En el anexo ustedes tienen varias gráficas de este tipo. Tienen esta, que es una curva única, que es para esferas. Y después hay otras en función de la esfericidad o de distintos materiales, que son gráficas de curvas múltiples. Nosotros, como sabemos que el material que estamos trabajando en este caso tiene forma esférica, usamos directamente esta gráfica de curva única. Como el factor de fricción es dato, yo puedo entrar con el factor de fricción, intersecar la curva y encontrar el número de Reynolds. Y a partir del número de Reynolds, por su definición, encontrar la viscosidad, ¿sí? Pero en particular, con el valor de F que yo encontré, observo que caigo en la región donde se cumple la ley de Stokes, caigo en la región de régimen laminar. Entonces, puedo calcularlo a través de esta relación entre el factor de fricción y el número de Reynolds que ustedes vieron cuando estuvieron estudiando el contenido conceptual, o directamente a partir de la ley de Stokes. La definición de la ley de Stokes y el origen de estos factores están detallados en la bibliografía a través de la integración y un estudio bastante detallado de fuerzas alrededor de, o de fuerzas, digamos, a la que está sometida una esfera alrededor de la cual fluye un fluido, ¿sí? No nos vamos a detener en la ejercitación, pero sí queda, si a algunos de ustedes les interesa, para que revisen el origen de esta función, ¿sí? Entonces, todas estas son las opciones para poder calcular la viscosidad. Les queda la resolución numérica de este ejercicio y pueden finalizar con la ejercitación propuesta de esta primera parte de la unidad 7. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.